se suele decir que, bueno, 7 soles no es mucho, que es lo que cuesta una cerveza, ¿no? Pero lo cierto es que la gente no va a la feria del libro solo, ¿no? Y mucha gente quiere ir en familia. Y si una familia quiere ir y son 4, entonces solamente la entrada son 28 soles y eso es carísimo para una familia, o es el precio de un libro. Así que a mí me parece que efectivamente esa feria ha terminado o termina sometida tristemente a un sistema que en última instancia excluye, ¿no? Y excluye de una manera que hoy día algunos ya no quieren cuestionar. Otros, sin embargo, como los organizadores de esta feria, pensamos que la cultura es un lugar para resistir a esos mandatos y resistir a esa condición, o por lo menos, ¿no es cierto?, es un lugar para constatar el problema, ¿no? O por lo menos es un lugar para activar la imaginación en busca de alternativas que no se sometan tanto a esos modelos fundamentalmente excluyentes. Y entonces es por eso que yo felicito muchísimo la organización de este evento, tanto por el compromiso y la capacidad de gestión y tanto por el componente crítico que trae consigo. Voy a hablar ahora de algunas, digamos, tendencias que han venido ocurriendo en los últimos 20 años en América Latina respecto a el debate sobre las políticas culturales. En América Latina en los últimos 20 años hay digamos que hay un desarrollo enorme, cada vez más, digamos, más grande de la necesidad de activar políticas culturales, y estas políticas culturales han venido, digamos, desarrollándose de varias maneras. Yo quiero comentar algunas de ellas. Que en el Perú, por supuesto, hay iniciativas, están presentes, pero que todavía no, digamos, consiguen ser parte de discursos más institucionalizados, ¿no? Discursos más políticamente, digamos, más visibles, ¿no? De hecho, si, digamos, desde el campo en el que nosotros movemos algo, podemos decir sobre la campaña electoral, sobre esta última campaña electoral que hemos vivido, es que el tema de las políticas culturales ha estado absolutamente ausente en el discurso público de los candidatos, de todos, ¿no es cierto? Desde Keiko Fujimori hasta Gregorio Santos, casi nadie, o nadie, con pena, ha hablado de políticas culturales. Y bueno, pues eso, digamos, tenemos que entenderlo como una autocrítica, porque no solamente, digamos, tenemos que echarle la culpa a los candidatos de que son ignorantes y de que no conocen el problema y que no se dan cuenta de la importancia fundamental que es tener la cultura y el desarrollo del país, etc., sino tenemos que hacer una autocrítica y pensar que somos nosotros los que no hemos conseguido posicionar el discurso de la importancia de las políticas culturales en la agenda política, en la agenda periodística, en la esfera pública nacional. De hecho, de lo que sí han hablado todos los candidatos, aparte de mercado y qué sé yo, es educación, ¿no? Y lo que decir, casi todos coinciden, de la izquierda hasta la derecha, que la educación en Perú está mal y que hay que invertir en educación y que hay que trabajar por la educación del Perú y que la educación del Perú es que el desarrollo sin educación, digamos, no conduce a ningún lado. Y cuando le han preguntado a PPK, inclusive a Verónica o a quien sea, ¿qué va a hacer usted por la educación?, pues todos se han concentrado en enfocar el problema educativo peruano como un problema reducido a lo que ocurre en la escuela,
¿no? Entonces, bueno, desde las propuestas más, digamos, sí, importantes, fundamentales, pero digamos simples como, bueno, por la educación vamos a elevar nosotros los maestros, o vamos a mejorar la carrera ministerial, pero fundamentalmente todo el discurso político dirigido a que trabajar por la educación es trabajar por la mejora de lo que ocurre dentro del aula, ya sea el aula escolar o el aula universitaria. Y, digamos, ese tipo de discurso es un tipo de discurso que parecería no darse cuenta de qué tipo de sociedad vivimos, ¿no es cierto? Es decir, un discurso realmente arcaico, en donde se supone, o ese discurso supone, que hoy en día los niños y adolescentes y los ciudadanos nos educamos en la escuela, es decir, que formamos nuestra sensibilidad, formamos nuestro conocimiento del mundo, nuestros valores, si quieren usar la palabra, al interior de la escuela. Y lo cierto es que hoy en día la escuela no es el lugar donde la gente se forma, ¿no es cierto? Donde la gente construye sus principales imágenes y saberes sobre el mundo. Hoy en día la gente se forma fundamentalmente fuera de la escuela, viendo televisión, yendo al cine, escuchando al radio, saliendo al parque, parando en la esquina con la gente o entrando a internet. Ese es el lugar que forma a las personas. Ese es el lugar donde hoy los niños y adolescentes construyen sus principales ideas sobre el mundo y donde, entre comillas, se educan o se maleducan, ¿no es cierto? Y entonces, intervenir la escuela es, digamos, una batalla pírrica, ¿no es cierto? Es una cosa, porque hoy en día el corazón de la educación de la gente está en otro lado. Y las políticas culturales son justamente, ¿no es cierto?, las políticas encargadas de intervenir en todos aquellos lugares que supuestamente que contribuyen a la educación del ciudadano, pero que no son escuelas, ¿no? Los parques, el barrio, los museos, las ferias como esta, la televisión, la radio y pues hoy en día el internet. Entonces, creo que ese discurso es un discurso que desde el campo de la cultura no hemos sabido posicionar bien. Y por eso, cuando le preguntan a los candidatos qué va a hacer usted por la educación, ninguno habla del Ministerio de Cultura o ninguno habla de políticas culturales. La palabra políticas culturales no está en la agenda. Entonces, yo creo que es, digamos, muy importante, ¿no es cierto?, por un lado, darnos cuenta de que en América Latina la creación de Ministerio de Cultura, la creación de el discurso sobre la importancia de las políticas culturales, la creación de, digamos, agentes culturales y de movidas culturales va justamente de la mano, ¿no es cierto?, por el reconocimiento o por la necesidad de reconocer que hoy en día el trabajo educativo excede, ¿no?, al ámbito escolar. En segundo lugar, históricamente las políticas culturales han sido pensadas como políticas fundamentalmente verticales, ¿no?, como políticas que tienen han tenido un lugar de enunciación, y ese lugar de enunciación, digamos, ha sido históricamente el Estado, ¿no? Anteriormente el Instituto Nacional de Cultura, hoy día el Ministerio de Cultura, ¿no? Y digamos que desde ahí se intentan activar políticas de arriba para abajo. Bueno, desde hace un buen tiempo eso está, digamos, absolutamente cuestionado y observamos que hoy en día, digamos, la movida cultural más importante, la más interesante, la más, digamos, renovadora y provocadora no viene obviamente del Estado, sino viene de la sociedad civil, ¿no es cierto? O la más impactante, la más influyente, y si quieren, la más nefasta, ¿no es cierto?, tampoco viene de la sociedad civil, sino viene del mercado, de la televisión, ¿no es cierto?, del programa de la tele, qué sé yo, ¿no?
Entonces, digamos que hoy en día el rol frente a las políticas culturales se ha descentrado, ya no hay un actor hegemónico, digamos, no hay un actor central, sino que hay por lo menos tres actores, ¿no es cierto? El Estado, el mercado y la sociedad civil. Y bueno, pues sabemos bien cuál es la lógica del Estado, sabemos bien cuál es la lógica del Estado, pues sabemos bien cuál es la lógica de la sociedad civil. Y un evento como este es un evento, ¿no es cierto?, que surge de la sociedad civil y que no, digamos, negocia de otra manera frente a las demandas del mercado y frente a las lógicas, digamos, conservadoras que el Estado siempre, con las que el Estado siempre funciona, ¿no? Entonces, inclusive hoy en día hay muchas digamos, propuestas en América Latina, como por ejemplo en el caso de Brasil, que proponen, ¿no es cierto?, que el Estado no tiene que tener ninguna política cultural definida. Es decir, que el Estado lo único que tiene que hacer es ser un ente facilitador y articulador de lo que la sociedad civil organiza, ¿no es cierto? Es decir, que el Estado, ¿no es cierto?, lo que tiene que hacer es más bien comprometerse con los proyectos que organiza la sociedad civil y darle visibilidad y potencial. Es decir, que la función del Ministerio de Cultura sería justamente reconocer que hay una feria del libro que se ha vuelto cara, que es imposible, que para la mayoría de la población, que tiene sueldos mínimos, etcétera, etcétera, no puede asistir, mucho menos comprar un libro, y de pronto aparece una iniciativa como esta, y entonces el rol del Estado es potenciar esta iniciativa, visibilizarla, difundirla, inclusive apoyarla en toda apoyarla económicamente, apoyarla, digamos, facilitándoles espacios, facilitando recursos para que esta feria pueda, digamos, tener un impacto mayor y llegar a la mayor cantidad de la población, ¿cierto? Entonces, digamos, hay mucha discusión en América Latina sobre cuál es el rol del Estado en las políticas culturales, y uno de ellos, creo yo, el más interesante, es que el Estado debe cumplir fundamentalmente un rol subordinado, facilitador y articulador de las iniciativas de la sociedad civil. En tercer lugar, las políticas culturales en América Latina han comenzado a señalar que hay que desprenderse de la idea de la cultura como una buena palabra, ¿no? Es decir, bueno, pues, ¿cómo se llama? Cuando aparece la palabra cultura, está bien, todos sabemos que nadie le da bola y a nadie le interesa y ningún candidato habla de ella, ¿no? Pero al mismo tiempo la palabra cultura tiene una aura de prestigio y tiene una aura de algo que es positivo y que es útil para la sociedad y que sirve y que la cultura es bacán, etcétera, etcétera. Bueno, hoy en día las políticas culturales en América Latina han comenzado a insistir que no, que tenemos que entender que la cultura es una mala palabra también. Y una mala palabra en el sentido de que la cultura no puede continuar definiéndose únicamente como, digamos, objetos artísticos, ¿no? Como, digamos, la literatura, el teatro, la danza, la música, etcétera, sino que la cultura tiene que entenderse fundamentalmente como estilo de vida, como forma de vida, ¿no? Como la manera en la que se han regulado los vínculos entre las personas. La cultura peruana, ¿qué podemos decir de la cultura peruana? Bueno, porque la cultura peruana podemos decir que es fundamentalmente una cultura corrupta, desde los estudios de abogados más altos hasta la bodega de la esquina, y que todo el mundo, digamos, en el Perú pretende engañar y sacar provecho, y que vemos todos los días, ¿cómo se llama?, constantes transgresiones a la ley, y vemos todos los días, digamos, corrupción por todos lados, asaltos por todos lados. Lo que vemos todos los días es que somos una cultura absolutamente machista y somos el país con el más alto, uno de los más altos en violencia sexual, ¿no es cierto? Lo que vemos todavía, ¿no es cierto?, es una cosa increíble, ¿no? Que somos una sociedad profundamente racista, ¿no? Es decir,
se pueden imaginar ustedes, digamos, el discurso oficial lo pone como un logro, ¿no es cierto? Pero después de 200 años de vida republicana, ¿no? Que recién aparezca en ciertas municipalidades, en ciertos locales, unos cartelitos que dicen, en este local está prohibida toda forma de discriminación, ¿no es cierto? Eso no es una conquista, eso es un signo patético de que 200 años después de vida republicana seguimos siendo una sociedad racista y que hay que ponerlo en un cartel, ¿no es cierto? Entonces, la cultura es una mala palabra, ¿no es cierto? Es una mala palabra entendida como una cultura en la que los vínculos sociales están deteriorados y en donde las políticas culturales no pueden dedicarse únicamente a fomentar el sector cultural, es decir, a fomentar la industria editorial, a fomentar una buena ley de cine, o a fomentar, ¿cómo se llama?, museos gratuitos y públicos, o articular la escuela peruana con el museo, etcétera, ¿no? Que las políticas culturales no solamente tienen que encargarse de desarrollar el sector cultural en el sentido artístico, sino que las políticas culturales tienen que intervenir en la cultura, en la forma en la que vivimos como sociedad. Y esa forma en la que vivimos como sociedad está absolutamente deteriorada, ¿no? Es decir, tenemos que pensar la importancia de las políticas culturales articuladas con problemas aparentemente no culturales, ¿no? Por decirlo de otra manera, durante la campaña electoral, al final de la campaña, la última semana de la campaña, estaba viendo un programa de entrevistas y entrevistaban a el general Roberto Quiabra, que fue ministro del Interior en la época de Toledo, y entonces le preguntaban al general Quiabra, ¿usted qué piensa de los planes de seguridad ciudadana de los partidos políticos? Parece que el plan de seguridad ciudadana, el mejor plan de todos los partidos es el PPK, porque ahí está Guillermo Costa, y hay un equipo de conocedores, y dicen que muy buenos. Y entonces el general dijo algo realmente muy interesante, ¿no es cierto? Dijo, a mí me parece que todos los partidos no entienden el problema de la seguridad ciudadana. Y me parece que todos no van al fondo del asunto. Porque el problema de la seguridad ciudadana no se resuelve, represión militar, ¿no?, por represión, no se resuelve con castigo solamente, no se resuelve, digamos, construyendo más cárceles, ¿no? El problema de la violencia, de la delincuencia en el Perú es un problema que tiene que ver con la cultura, es un problema que tiene que ver con una sociedad, como he dicho hace un instante, en la que sus vínculos están mal, ¿no? Y eso lo podemos explicar por la marginalidad, la pobreza, la desigualdad, lo que quiero decir es que en general no dijo esto, pero teóricamente podríamos decir que efectivamente, es decir, digamos, el problema de la delincuencia no se soluciona metiendo presos a los delincuentes si tenemos una sociedad que va a seguir produciendo delincuentes, ¿no es cierto? Es decir, el problema de los violadores no se soluciona metiendo a la cárcel a los violadores si tenemos una sociedad machista que socializa a los niños de una manera machista. Se soluciona bombardeando la ciudad con imágenes no machistas y proponiendo modelos de identidad diferenciados. ¿Cómo se proponen modelos de identidad distintos? Bueno, pues entonces ahí con esto termino, ¿no es cierto? Porque si bien la cultura es una mala palabra, por lo que he explicado, la cultura también produce, ¿no es cierto?, respuestas a la propia cultura. Lo que quiero decir es que determinados objetos culturales, como las artes, ¿no es cierto?, como el cine, el buen cine, como la literatura, como el teatro, como la plástica, como el rock, como los fanzines, etc., ¿no es cierto?, esos objetos culturales son los que son cultura, pero al mismo tiempo le responden a la cultura, a la forma de vivir, es decir,
producen nuevas representaciones que contribuyen, ¿no es cierto?, a producir desidentificaciones, a producir, digamos, formas distintas de interpretar la realidad, y desde esas formas distintas de interpretar la realidad producen nuevos modelos de identificación, ¿no? Entonces, claro, lo que las políticas culturales sirven, ¿no es cierto?, para, por un lado, atacar la cultura en la que vivimos, ¿no? Para atacar la cultura en la que vivimos con objetos alternativos que produce la propia cultura, ¿no? Y yo creo que, es decir, que lo que tenemos que hacer desde las políticas culturales es, por un lado, politizarlas, es decir, digamos, convertirlas en instrumentos críticos frente a la forma de vivir que tenemos, y por otro lado, democratizarlas. Es decir, que esos objetos culturales que consideramos valiosos porque traen consigo representaciones distintas y alternativas a las del orden social, esos objetos culturales no están democratizados y tenemos que contribuir a democratizarlos y por lo tanto a expandirlos más allá de las fronteras que el mercado impone. Y justamente por eso es que esta antiferia es un trabajo excelente y admirable, porque esta antiferia realiza las dos cosas, es decir, es un trabajo de gestión para democratizar la producción cultural y al mismo tiempo es un lugar, ¿no es cierto?, para producir y motivar formas alternativas, modelos alternativos de trabajo con la cultura. Muchas gracias.